Pero dice más, dice, creed, repite conmigo, creed las buenas noticias. ¿Cuáles son? Se ha dicho, como se ha dicho algunas veces, la palabra, mira de dónde viene, la palabra evangelio trae noticias. Bien, noticias que traen gozo. La palabra evangelio no tenía un peso o una connotación religiosa, sino porque se refería a grandes noticias, noticias que tenían peso, importancia, que cambiaban hasta la situación geopolítica, o se refería a una victoria o a un gran acontecimiento. No eran noticias de ir por casa, cotidianas. En esa misma época hay una inscripción que se lee que dice: el comienzo del Evangelio de Augusto César, que es la historia del nacimiento y la coronación del emperador romano. ¿Sí? Bien. Cuando los persas invadieron a Grecia, el territorio griego, y después los griegos ganaron las principales batallas, Salamina y otras, enseguida los griegos enviaron un buen número de heraldos o evangelistas, que eran los que llevaban noticias, para anunciar por todas las aldeas lo siguiente: ya no pertenecéis al imperio persa, habéis sido liberados. Esta era la noticia. Y por eso también se les llamaba evangelistas, heraldos. El Evangelio de Jesucristo es lo que Él ha hecho, cómo ha vivido, cómo ha muerto y qué es todo lo que ha conseguido para que tú y yo tengamos la oportunidad de por fin llegar a Dios. Y tú y yo tengamos la oportunidad de por fin ser libres de esclavitud, como los griegos. Esas son las noticias que vienen para que se confronten, para que se haga algo con tus malas noticias actuales. De hecho, lo que han dado siempre, lo que han ofrecido otras religiones y filosofías, son consejos o hasta imposiciones diciendo cómo tienes que hacer, cómo tienes que vivir, de qué forma para relacionarte para siempre con Dios. Pero el Evangelio dice esto es lo que ha ocurrido, así es como ha vivido Jesús, lo que ha hecho para que tú puedas tener el pasaporte, la oportunidad, dependiendo de lo que tú decidas, para ser libre de pesos y sobre todo para llegar a Dios. Así que, recuerda, a lo que estamos acostumbrados y lo que suena a nuestro alrededor, y muchas puertas, muchas filosofías, muchas religiones, esa línea de consejos, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo te sentirías si te dan siempre consejos? Es decir, se te aconseja de cómo deberías sentir, qué tipo de integridad debes tener, qué tipo de conducta moral debes vivir. Incluso se ponen ejemplos de grandes personajes, pero ¿qué tipo de vida moral tienes que llevar? Si se te dice esto, ese mensaje te libera de tus pesos y de tu esclavitud. ¡Claro que no! Eso no produce el efecto de hacerte libre de cadenas, ni de traumas, ni de pesos, ni de desengaños, hablemoslo claramente, ni de pecado espiritual, que es lo principal, la principal carga. Jesús dice, si alguno viene a mí. Jesús dice, si alguno os libertare, seré, o sea, si el Hijo de Dios, refiriéndose a Él, os libertare, os diere la libertad, seréis
verdaderamente libres. Como en esta mañana se decía, era un mensaje de parte de Dios para la libertad. Y leemos en Juan 14 que los que estaban muy apegados a Jesús durante 3 años, viviendo, durmiendo, caminando, le preguntan, ¿cómo llegaremos al Padre? Mira que dice Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que no les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús les dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, es decir, me están viendo a mí, están viendo al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pedís que les muestre al Padre? En el 10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. ¡Aleluya! Conocéis una historia, creo que la conté hace muchos años, unos que querían hacer un safari por África, contrataron un guía y en medio de la jungla llevaban rato y rato detrás de él tiempo y ese hombre no mediaba palabra, pero finalmente los extranjeros que pagaron una buena cantidad de dinero por ver selva y por adentrarse en ella le dijeron, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Hace rato que estamos dando vueltas y usted no nos dice nada, no sabemos dónde está el camino. Finalmente ese nativo se dio la vuelta y dijo, yo soy el camino. Es decir, estaba abriendo con el machete sendero. Ellos estaban esperando una señalización, otra cosa, en su mente había algo, pero el camino era el guía. Jesús no les muestra, no les dice os voy a enseñar por dónde ir, sino que les dice claramente yo soy el camino. Ahora, ¿qué contiene este camino del Rey? Evidentemente en esta mañana no podemos hablar todo lo que contiene. De hecho, estamos compartiendo varias cosas sobre este camino, pero por ejemplo, cuando tú conozcas a alguien que tiene una fe diferente a la tuya, o una forma de ser, o sobre todo unas convicciones distintas a las tuyas, no le tendrás como alguien inferior, sino que vas a buscar servirle y no oprimirle. ¿Por qué? Porque eso es parte de la esencia del Evangelio. Porque el camino del Rey tiene que ver con un rey que gobierna, pero también tiene que ver con servicio. Este rey sirve y es cordero. Sirve, has oído bien, sirve, lava los pies, se ata la toalla y limpia los pies de los demás. Como yo he hecho, así vosotros debéis hacer. Este rey sirve, este camino es un camino de servicio. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, que es lo que estáis
buscando lo que necesitáis. Pero relacionado con esto que acabo de decir, en el libro de los Orígenes, o Génesis, en el capítulo 1 y 2, tú lees y se describe un mundo perfecto, con armonía climatológica, con armonía entre las relaciones. ¡Wow! El invento era fabuloso, la creación era fabuloso. Sin institutos donde rendir cuentas ni de la seguridad social, ni de esto, ni de lo otro. Extraordinario, perfecto, con relaciones perfectas. ¿Sabes por qué? Porque el que gobernaba era el rey. Ahora, en el capítulo 3 se describe que hay un cambio de rey. No por abandono del primero, sino porque el hombre y la mujer que habían sido hechos, se les había dado facultad de elegir a quién querían seguir, escogen seguirse a sí mismos, es decir, escogen ser sus propios reyes, o eso creían. Y a partir de ahí cambia todo. Ese es el punto cero, el origen del egocentrismo. ¿Y qué pasa con el egocentrismo? Que destruye, entre otras cosas, relaciones. Y también no hay nada más miserable que centrarse en uno mismo. No hay nada que empobrezca más que estar pendiente de uno mismo. Siempre. Si tú te preguntas con frecuencia cosas como ¿cómo me siento? ¿Cómo me tratan? ¿Cómo me encuentro? Entonces estamos hablando de eso. Y no es malo preguntarse cómo se encuentra uno, pero si es donde vuelve siempre, es lo que nos domina, ahí hay problemas. ¿Cuándo hay guerras? ¿Cuándo hay conflictos familiares? ¿Cuándo hay problemas matrimoniales? ¿Cuándo se levantan nación contra nación? Pero ¿cuándo ocurre también a nivel doméstico? Cuando decidimos convertirnos en nuestros propios reyes. Ahí empieza el problema. El egocentrismo es incompatible con servir a otro o con centrarse en otro, más allá de ti. Es lo contrario al camino que nos fue mostrado, al camino del rey. ¿Sabes cuál era su camino? Su camino fue el camino del Calvario, para que, como decíamos al principio, se pudieran anunciar unas noticias extraordinarias que tenían que ver con tu liberación, con la conquista de todo, para que pudieras tomarla. El camino del Calvario es un camino que significa negarse a sí mismo, por eso lo vamos a celebrar después. Esa gran victoria, pero podemos entrar en ese mismo camino, negarse a sí mismo para provocar vida. El camino del Calvario es el camino del grano de trigo, es el camino del grano de trigo que cae al suelo. Y si cae al suelo y se pudre, entonces brotará vida del suelo, es lo que él mismo dijo. El camino del Calvario, el camino del Rey, es renunciar a uno mismo, renunciar a nuestros propios caminos en muchas ocasiones. Y eso va a traer vida. ¿Tú sabes que el agua siempre busca los lugares bajos para inundarlos? Si de verdad Dios mismo nos encuentra humillados y vaciados de nosotros mismos, entonces nos podrá llenar y llenar a rebosar, como dice el Salmo, de su poder y su gloria. ¿Sabes por qué? Porque estaremos vacíos. Es imposible llenar algo que está muy lleno.
Ese es el camino. ¿Cuál es mi parte? ¿Ceder? Ceder al control. Si tú y yo estamos amarrados a nuestro propio control, no va a poder entrar. Para seguir su camino tenemos que renunciar al nuestro. Pero hay más. Porque en esto del egocentrismo y de la falta de rendición, la falta de muerte a ciertas apetencias, la falta de servir. El Espíritu de Cristo era espíritu de servicio. ¿Conoces esto? Servicio, servir a los demás. ¿Tú has leído la escena cuando Jesús se ata la toalla, se ciñe y empieza a lavar los pies? Que algunos se escandalizan como Pedro y dicen, no, tú no me tienes que lavar los pies. ¿Sabes que de esa manera cambian las relaciones, cambian los matrimonios y cambia todo lo que nos envuelve? Déjame decirte algo más. Aquel que es el camino no viene a ti y te dice simplemente cómo tienes que obrar, lo que tienes que hacer, teniendo poder y autoridad como lo tiene. Puede hacerlo, pero no lo hace solamente por tener poder y autoridad que lo tiene, porque sí, sino porque su poder y autoridad es original. ¿Qué significa eso? Que es original. ¿Que no es aburrida? Es original porque la palabra original proviene de la misma raíz que autor. Porque la palabra original viene de autoridad y de autor. ¿Y qué significa eso? Que no solamente tiene autoridad derivada por el Padre mismo, sino porque cuando Él enseñaba lo hacía con toda autoridad, porque Él había estado presente en la creación de esas cosas, porque participó en la creación, porque cuando entraba en las sinagogas y leía y enseñaba, estaban atónitos y muchos seguro que decían o pensaban, qué bien lee y qué bien interpreta. Aún con 12 años, hablando con eruditos de la ley, el ambiente, me hubiera gustado estar ahí. Era tremendo. Y dice la palabra que hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y sabes por qué tenía autoridad? Porque su autoridad es de origen, porque creó todas las cosas, las hizo, y por eso no solamente enseñaba y recitaba bien, sino que tenía esa capacidad de origen, pero también cada vez que enseñaba algo no se quedaba solo en enseñanza teórica, sino que hablaba de las ataduras, hablaba de la libertad, pero después se ponía a orar por los enfermos y los enfermos eran sanados. Y a nosotros nos ha dicho, en mi nombre, los que creen en mi nombre, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, y muchas cosas más que el texto dice acompañado de la gran comisión. ¿Cuántas normas contiene este camino? Quiero acabar. Pues, por ejemplo, como dijimos hace unas semanas, la ley de Dios contiene uno en concreto que es que debemos descansar de forma periódica. Debemos descansar. Pero los líderes religiosos y de la época de Jesús, ¿qué hicieron? Desarrollaron toda una serie de regulaciones para esa ley de Dios, de tal forma que la cargaron con 39 actividades que no se podían hacer en día de reposo. No importa si es sábado o domingo, de reposo. 39 cosas que no se podían hacer, entre ellas recoger grano. Por eso criticaron, acusaron a los discípulos de Jesús. Pero también se enfadaron cuando Jesús sanó a un hombre en sábado. Y Jesús se enfada con ellos. Porque dice, no habéis entendido nada, el mandamiento, la ley de Dios de descanso en cuanto al día de descanso es para restaurar lo que se ha roto, para llenar lo que se ha vaciado, para
volver vida a lo que está muerto en sí para restaurar al hombre, porque también lo necesita después del periodo de trabajo. Ese era el espíritu. No el hombre hecho para la ley, sino la ley, la directriz hecha para bendición del hombre. ¿Y cuál es el camino del hombre? Pues cargarnos con sobreesfuerzos o ignorar totalmente cualquier ley, cualquier dirección divina. Y así va. Pero también podemos dar más ejemplos de esto, del camino del camino del hombre, respecto al camino de Dios, del Rey. En situación de dificultad, cuando pasamos pruebas, ¿cuántos se han sentido estas semanas en verdadera prueba, en angustia, en dificultad? Bien. ¿Alguna vez has tenido esa sensación, te has metido en una crisis, en angustia, dices, no sé si voy a soportar esto? ¿Lo has experimentado alguna vez? Bien. Los discípulos, y por desgracia, en fin, lo vamos a experimentar algunas veces más. Los discípulos lo pasaron en el momento de la tempestad. Dentro de una barca, en el mar de Galilea, vino una tormenta, una tempestad tan terrible que se movía todo. Donde estaban no era un transatlántico, una pequeña barca se movía mucho. Bien, y Jesús estaba durmiendo. Buen momento para dormir, ¿no? Él estaba confiado. Pero el camino humano en ese momento fue, de los discípulos, caer presa del temor. Y también pensar que Jesús no les amaba porque no hacía nada al respecto. Ese fue el camino. ¿El camino de Jesús cuál fue? Actuar y poner en marcha con autoridad original, fe, confianza, autoridad, declaración. Y esperar un poco al principio también, que a veces es necesario para que nos desarrollemos, para que veamos hasta dónde llegamos. Jesús les habla de Jonás y les dice, aquí está el verdadero Jonás. Es decir, ¿recordáis la historia de Jonás? Un profeta que huía para no cumplir lo que Dios le había encomendado, que vino una tormenta y que en la huida con la tormenta dijo, bueno, hasta que no me echéis al mar, esta tormenta no va a calmar. Así fue, la tormenta se calmó. ¿Y qué dijo Jesús? Yo ocupo el lugar. Es decir, fue lanzado voluntariamente a la cruz, que significó también espiritualmente una gran tormenta, la tormenta de la justicia eterna. Y voluntariamente lo hizo, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos tener vida. Nos tocaba estar ahí, nos toca si no tomamos decisiones. Ese es el camino que Él eligió. Este camino, como dijimos hace muy poco, es el camino finalmente de la resurrección y la vida. Pero recuerda, este camino también es estrecho. Ha conseguido mucho, pero es estrecho. Quiere decirse que no es tan confortable como aparentemente podrías esperar, pero es seguro. En Antequera hay un lugar que se llama, en los alrededores, el Caminito del Rey. Y dentro de, grandes montañas y grandes cortes de roca, es un caminito que se construyó aposta para que pasara el rey de ese momento, Alfonso XIII, y visitara unas fuentes, etc. Bien, finalmente parece que el rey no fue o no pudo ir, pero el caminito está ahí. Lo han restaurado, yo he estado en él, ¿sí? Por aquí tenemos alguna antequerana. Si no digo verdad, tú me dices, ¿eh? Entonces, el camino no es ancho, no es una autopista, es estrechito.
Y si tú miras abajo hay momentos que se ve mucha altura, pero está asegurado. Hay un lugar, una parte, por cierto, que tiene cristal y tú ves lo que está abajo, pero es seguro. Bien, algunos pueden decir, bueno, no sé si me fiaría. Te hacen poner casco y otras cosas. ¡Wow! Hay un camino seguro que fue conquistado, gota a gota, paso a paso, polvo a polvo, hasta el final, por el gran Rey. Ahora, como cuando te regalan un billete de avión, tú tienes que chequear. Te regalo el viaje. Hace poco me regalaron un viaje para ir a Europa, que finalmente no pude aprovechar. Y no fui, pero el billete estaba ahí. ¿Y qué faltaba? Chequear. Es decir, dar mi consentimiento, hacer la última gestión para decir, efectivamente voy por este camino. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? El camino también es un camino de entrega.